Hola, buenos días, buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Cuántos conectados somos? Tres. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a empezar otra clase. Vamos a ver, semana 8 ya. Vamos a ver dos tipos de géneros literarios diferentes. Y bueno, como ya saben, pueden durante la clase si tienen dudas o algo, abrir su micrófono, preguntar. Y ustedes ahí también, como ya lo han estado haciendo, la actividad durante la clase. Pero bueno, entonces vamos a empezar. ¿Cuántos son ustedes? Bueno, espero que también durante la clase se vayan conectando un poquito más. Y ya saben, al final ya vemos dudas y preguntas también. Ok, vamos a empezar a compartir. Mm, Bueno, a ver, denme un minutito. Ok, bueno, empezamos con estos dos géneros, la leyenda y el mito. Vamos a ver estos dos géneros narrativos que son fundamentales para entender, bueno, ya la tradición en la literatura mexicana, como ya saben, todo lo enfocamos también a la literatura de nuestro país y pues vamos a ver también los conceptos claves que nos diferencian uno al otro, su función social y su cultural. Y la vigencia ya en la literatura contemporánea, bueno, también ahorita vamos a ver sus definiciones, sus características, y pues el propósito de la clase es que, bueno, mejorar nuestro vocablo teórico y también usar varias herramientas analíticas que ya nos permitan encontrar y valorar mejor la presencia de estos relatos en la construcción de identidades colectivas. Vamos a ver también ejemplos. Vamos a ver la literatura mexicana como campo de estudio y que bueno, el mito y la leyenda, pues, cómo se fusionan en las épocas de, bueno, lo ancestral y en las dinámicas modernas. Bueno, hay relatos desde los cosmogónicos mesoamericanos hasta narraciones urbanas actuales. Estos dos géneros, pues, también nos han servido para explicar orígenes y transmitir valores y cohesionar comunidades. Bueno, como vamos a ver ahorita, ocho diapositivas diferentes, que vamos a entender también algunos ejemplos como el del mito de Huitzilopochtli o la leyenda de La Llorona. Bueno, vamos a ver estos ejemplos y el objetivo va a ser usarlos como dinámicas para desarrollar y recopilar algunos datos diferentes. Entonces, bueno, así empezamos esta clase. Dos géneros sencillos. Los vamos a ver entre sus definiciones y diferencias. Bueno, primero, las diferencias entre el mito y la leyenda. Vamos a ver, el mito, según la teoría de Eliade, se define como un relato sagrado que explica el origen de la realidad y de los fenómenos naturales. Estos relatos cosmogónicos operan como fundamento para la comprensión del mundo y de las relaciones entre humanos, dioses y fuerzas cósmicas. Su carácter sagrado lo distingue de otros discursos, pues remite a un tiempo primordial investido de valor simbólico. En contraste, a diferencia, la leyenda se basa en hechos posibles o verosímiles, anclados a espacios y épocas reconocibles. Aunque incorpora elementos fantásticos, la leyenda también apela a la credibilidad histórica y generando un efecto de proximidad y de pertenencia a una tradición local. La función principal de la leyenda es identitaria y moral, pues traduce acontecimientos o personajes en símbolos que refuerzan valores comunitarios. Ok. Mientras el mito se erige como un discurso un sustancial a la experiencia humana y cotidiana y a las fuerzas divinas, la leyenda busca legitimar narrativamente hechos
que habrían ocurrido en un pasado más inmediato, ya manteniendo una tensión entre lo real y lo sobrenatural. Bueno, entonces este balance es importante para su poder evocador. En la mitología mexicana, como dijimos ahorita, el ejemplo es el mito de Huitzilopochtli, que pues no solo explica el origen de un dios guerrero, sino también articula la fundación de un imperio y sostiene rituales religiosos. Este relato, al ser sagrado, no admite cuestionamiento, se trata como una verdad fundacional. Por la parte, en el ejemplo que vimos ahorita de La Llorona, de la leyenda, orilla al oyente a cuestionar la frontera entre la historia y la ficcionalidad. Esta narración ha derivado en múltiples versiones, pero siempre conserva su función moral, cual que es advertir sobre los peligros de la culpa, la traición, etcétera. De normas sociales, poniendo en escena a un espíritu que llora por sus propias faltas, como el ejemplo de La Llorona, ¿verdad? La teoría literaria requiere, por tanto, diferenciar claramente el estatuto de lo sagrado del mito y del efecto de la historicidad de la leyenda. En ambos géneros comparten una dimensión narrativa, pero divergen en sus mecanismos de legitimación y en sus funciones primarias. Ya entender y reconocer estas diferencias teóricas nos contribuye una lectura, bueno, mejor, una lectura crítica de textos que apunten ya a lo histórico y nos permita también identificar intenciones simbólicas y éticas sostenidas en la estructura del mismo relato. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el mito y la leyenda? En el mito, explica orígenes y fenómenos cosmogónicos y posee carácter sagrado. Su función etilógica es primordial, y ya vimos el ejemplo, pero en sí también el mito no, perdón, bueno, su veracidad no está en duda, el mito se toma como 100% verdad, a diferencia de la leyenda, que es basada en hechos posibles, su valor de verosimilitud histórica y su función identitaria y moral. Bueno, y en la leyenda también, bueno, ahí tú puedes tener tus propios conceptos o tu propio eh, pues, tus propias palabras para entender lo de la leyenda. Entonces, la diferencia entre el mito y la leyenda. Bueno, vamos a buscar a ver cuáles son su función social y cultural ya enfocado en México. Los mitos y leyendas nos cumplen una función de preservar memoria colectiva, actuando como receptáculos de valores y tradiciones autóctonas que se remontan a las civilizaciones prehispánicas. A través de la oralidad y la transmisión generacional. Estos relatos conservan seres cosmogónicos y modelos de conducta que sobreviven en la modernidad. La cohesión comunitaria se refuerza cuando un grupo comparte relatos que explican su origen o los peligros de transgredir normas. En festividades como los Días de Muertos, que ya va a ser mitos y leyendas, convergen en ritos colectivos que articulan la relación entre vivos y muertos, rescatando la idea de la continuidad de la comunidad más allá del plano físico. La resignificación contextual, en otro aspecto central, bueno, en zonas rurales, las leyendas se adaptan a paisajes y problemáticas locales, mientras que en entornos urbanos adquieren pues, ya nuevas variantes. Este proceso adaptativo garantiza la vigencia narrativa, pues el relato también se evoluciona ya a las transformaciones sociales. Por su parte, los mitos se reafirman en prácticas rituales que, aunque en ocasiones secularizadas, mantienen su sentido original. Las ceremonias mexicanas contemporáneas que rememoran la llegada de Huitzilopochtli al valle ilustran cómo es que el ejemplo que vimos, las comunidades reactivan su legado mítico para ya reforzar su identidad. Ok. Los mitos y leyendas se manifiestan en expresiones culturales diversas, como cuáles la danza, la música, el teatro popular y las artes visuales.
Esta transversalidad demuestra que no son simples narraciones literarias, también son vectores simbólicos que se usan en todos los ámbitos en la vida social en México. Ya usándolo esto en el ámbito educativo, el estudio de estos relatos nos favorece en el conocimiento de la historia y la cosmovisión nacional. Y ahí fomenta el respeto también a las raíces culturales y la comprensión de las complejidades identitarias. Bueno, ya académicamente también se ha subrayado la función política implícita en estos géneros y entender esta dimensión social y cultural del mito y leyenda es importante para cualquier análisis literario riguroso. Ya pues nos revela también las conexiones entre el texto y la comunidad y su práctica ritual. Entonces, estas son las funciones sociales y culturales en México. Bueno, cuatro tipos aquí importantes de conceptos. Su preservación cultural, su cohesión comunitaria, también ya vimos ahorita, su adaptación contextual y su manifestación cultural. Ok, ahora vamos a enfocarnos en la leyenda como género literario, cuáles son sus fundamentos y su desarrollo. Bueno, la leyenda se institucionaliza en la literatura mexicana como a partir del siglo XIX, integrándose en el canon literario gracias al romanticismo que valoró el folclore y la identidad nacional. Bueno, varios escritores y compiladores comenzaron a recoger, bueno, varios versos regionales y los formó en un contexto literario y promovió su estudio académico. Y este género, como género narrativo, la leyenda se equilibra lo real y lo fantástico, que son dos conceptos claves ahí. Su narración en prosa hace hincapié a espacios geográficos concretos, como pues, pueblos, ríos, montañas, etcétera, y en personajes que habrían existido o generado un efecto de autenticidad que potencia el vértigo de lo sobrenatural. Elementos fantásticos como apariciones o sucesos inexplicables o criaturas sobrenaturales, pues mantienen la tensión de la verosimilitud en este género. Esta tensión es el motor estético de la leyenda. El lector o el oyente pues duda y pues participa también en la incertidumbre sobre lo que pudo haber sucedido. Entonces, el estudio literario de la leyenda nos exige una atención de evolución, desde su compilación del oral hasta la estilización literaria, pasando ya por una inclusión de antologías y adaptación de géneros modernos, como la novela del realismo mágico. Bueno, la leyenda no solo es un testimonio histórico, sino ni un mito también sagrado. Su condición híbrida la convierte en un objeto de reflexión teórica, pues ya pone también en juego la relación entre la verdad, la ficción y la función. Bueno, que era un tema que les decía, que es lo que define la leyenda a diferencia del mito, que a veces puedes creer que no sea verdad y en el mito sí. En el análisis académico se utilizan herramientas de la narratología para entender la mejor la construcción de la verosimilitud, la organización temporal y la función del narrador, que, bueno, muchas veces también adopta la voz de un testigo ficticio para reforzar su credibilidad. Esta es otra característica de la leyenda. Bueno, comprender la leyenda como un género literario nos permite ya entender la diversidad en la narrativa mexicana y pues también nuestra capacidad de adaptarse a nuevas sensibilidades estéticas. Entonces, bueno, ¿cuáles son sus características fundamentales? Ok, narración en prosa, anclaje en espacios geográficos reconocibles y su base histórica o local verificable. Su evolución literaria, bueno, ya vimos, fue durante el siglo XIX y XX, desde el romanticismo ya hasta ahora las corrientes contemporáneas. Sus elementos fantásticos desde la perspectiva literaria incorpora elementos sobrenaturales. Bueno, esta es otra característica importante. Usan elementos sobrenaturales que mantienen la atención. Y, bueno, en los ejemplos canónicos, bueno, hay dos que nos muestran aquí, la mulata de Córdoba y el charro negro, ya como manifestaciones paradigmáticas del género legendario en México. Ahora vamos a ver el mito ancestral en la literatura mexicana contemporánea.
Bueno, a pesar de la modernidad, los arqui- arquetipos míticos siguen, bueno, ya siendo un fuerte fuente de inspiración de autores, de autores contemporáneos que rescatan monstruos y dioses mesoamericanos, resignificando sus atributos en contextos urbanos. Estas reinterpretaciones ponen en diálogo pasado y presente y muestran la persistencia de necesidades simbólicas. Bueno, el mito, bueno, usa narrativas fantásticas actuales que integran cosmogonias prehispánicas en tramas que cuestionan la ecología, la identidad y la memoria histórica. Bueno, un ejemplo también de un mito es el de Quetzalcóatl, que reaparece en novelas que exploran la conexión entre lo humano y lo divino y que problematizan la explotación de la naturaleza. Las conexiones intertextuales nos permiten leer un texto contemporáneo en clave de un mito. En la figura náhuatl, en el doble animal del ser humano, aparecen relatos postmodernos como símbolos de otra edad interna y la transición entre lo visible y lo invisible. Bueno, analizar estos textos nos implica aplicar teorías contemporáneas de la intertextualidad y la posmodernidad, reconociendo la función metalingüística del mito y su capacidad de autodescribirse dentro de la obra. En la resignificación del mito, bueno, nos pone también en evidencia una tensión entre la apropiación cultural y la reivindicación de las raíces indígenas. Que bueno, eso nos hace un debate relevante en las discusiones para un sentido ya más ético y de los símbolos ancestrales. Ya estudiar bien el mito ante la literatura actual nos exige, además de entender y prestar atención como lector, bueno, nos reinterpreta estas narraciones también en redes sociales, también existen y proyectos, en diferentes proyectos. Esta dimensión ya contemporánea del mito nos abre línea de investigación interdisciplinaria y nos junta o nos combina estudios de literatura, antropología y medios digitales. Entonces, su persistencia mítica son los arquetipos ancestrales en narrativas actuales, son características, sus monstruos míticos, su reinterpretación y su análisis. Ya, bueno, aquí nos pone un ejemplo. ¿Cuáles son sus conexiones intertextuales? La mitología mexicana en literatura fantástica, los nahualicismos y la reescritura de mitos en clave contemporánea. Entonces, estas son varias características del mito en la literatura mexicana. Ahora vamos a ver su oralidad, su transmisión en México. La tradición oral ha sido, bueno, un canal principal para la transmisión de mitos y leyendas en comunidades indígenas y mestizas. A través de la voz del narrador, los relatos circulan y se transforman, incorporando variantes lingüísticas y ajustándose a las circunstancias locales. Aquí en los contextos rurales, estas narraciones se conservan con gran fidelidad, salvaguardando elementos cosmogónicos y éticos originales. En ámbitos urbanos, estos relatos se reinventan, incorporando modismos, referencias a la modernidad y guiños a la cultura de las masas. Los proyectos de rescate patrimonial, impulsados por universidades y organismos estatales, han documentado variantes regionales grabando testimonios de narradores locales y creando archivos sonoros que preservan la diversidad narratológica en México. Los estudios regionales también nos muestran que una misma leyenda nos puede presentar diferencias sustanciales en comunidades cercanas. Estas variantes nos reflejan el proceso ya vivo de la tradición, bueno, diciéndonos que la leyenda no es un texto fijo, sino un organismo narrativo en constante metamorfosis, o sea, en constante cambio. La resignificación también sucede en medios impresos y digitales. Bueno, hay revistas culturales, también blogs y foros que funcionan como nuevos espacios de intercambio, donde, bueno, hay narradores amateurs que publican sus versiones propias. Este fenómeno interconecta, bueno, diferentes generaciones
eh, como abuelos, jóvenes, que también pues suben videos a plataformas y analizan múltiples capas de cada variante. Ok, comprender la oralidad y la resignificación nos implica valorar la importancia del contexto lingüístico. Bueno, hay giros locales, los refranes y modulaciones de voz son parte integrante del relato y su eficacia comunicativa. Ya este proceso, el mito y la leyenda, coexisten y se contaminan mutuamente en una leyenda, puede adoptar rasgos míticos y viceversa, mostrando la fluidez y la riqueza de la tradición narrativa mexicana. Entonces, número uno, la tradición oral. ¿Cuál es su importancia fundamental de la oralidad y la preservación y difusión de leyendas y mitos indígenas? Sus procesos adaptativos, los mecanismos diferenciados de adaptación en contextos rurales contra los urbanos, sus proyectos de rescate y sus estudios regionales. Son los cuatro puntos importantes en la oralidad y la transmisión y resignificación que se usan de estos dos tipos de géneros, la leyenda y el mito, en México. ¿Cuántos conectados somos ahora? Bueno, ya somos ocho, ok, muy bien. Ok, bueno, ya casi acabamos. Vamos en la diapositiva 7. Entonces, bueno, vemos su relevancia académica y los retos de investigación. Bueno, el estudio del mito y la leyenda, estos dos géneros nos enfrentan, bueno, ya no hay una escasez de investigaciones que articulen, bueno, la historia, la antropología y la teoría literaria, a pesar de, bueno, varios interés creciente, hay una falta de análisis que integran distintos enfoques disciplinarios para estos géneros. La catalogación de variantes regionales nos requiere una metodología sólida. Bueno, aquí el investigador debe balancear el rigor etnográfico con la interpretación literaria, reconociendo la singularidad de cada testimonio oral y evitando la estandarización excesiva. Ok, en un contexto en el de la globalización cultural, la preservación de relatos tradicionales se ve amenazada como por la homogenización mediática. La academia debe también diseñar estrategias de rescate de patrimonial que incluyan formatos innovadores para no dejarlos también morir, como archivos digitales accesibles y colaboraciones de comunidades locales. La UNAM tiene proyectos como universidades estatales también demuestran la viabilidad, iniciativas interdisciplinarias para estos proyectos, combinarlos con trabajo de campo, con creación de materiales didácticos para ya difundir otro tipo de patrimonio narrativo. La revisión crítica de las prácticas de resonancia pública del mito y la leyenda, como en ferias, festivales y museos, nos abre también un espacio para evaluar un impacto cultural y educativo en estos relatos de audiencias, de diferentes tipos de audiencias. Asimismo, es necesario también impulsar, bueno, estudios de recepción, ya en nuestra era digital, cómo cambian estos relatos en redes sociales. Las investigaciones futuras también deben incluir análisis de géneros y descoloniales en cuestiones y representaciones tradicionales que den voz a narrativas diferentes y para tener también ya una mirada más inclusiva y plural. Ok, bueno, entonces estos son los diferentes retos de investigación, la escasez de estudios, la necesidad de enfoques interdisciplinarios que integran su historia de antropología y literatura, sus retos metodológicos. Bueno, estos son los métodos que deberían actualizarse o usarse para ya el cambio en las nuevas generaciones, que ya, digo, como no hay hechos como los de antes, eso es lo que deberían aplicarse para tener nuevas historias. Entonces, en conclusión, ya vimos que el mito y la leyenda se constituyen fundamentos identitarios como la literatura mexicana, cómo actúan como vectores de memoria colectiva y de transmisión de valores éticos. Bueno, estos géneros, lejos de ser reliquias, bueno, aún siguen activos en la cultura contemporánea, digo. En la continuidad cultural también nos expresa una forma en que relatos se adaptan a nuevos contextos
desde la oralidad ancestral hasta las plataformas digitales. La influencia contemporánea del mito y la leyenda nos abarca también, bueno, hasta el cine nacional, y la cultura popular demuestra su flexibilidad narrativa y su poder simbólico para reinventarse. Estas perspectivas futuras nos demandan una investigación rigurosa y crítica, así como estrategias de rescate patrimonial que integren las comunidades originarias en labor académica y que nos garanticen la sostenibilidad de la tradición. Reconocer el mito y la leyenda como patrimonio literario nos implica un compromiso ya ético de preservación cultural y con apertura a diversidades de voces y variantes regionales. Bueno, entonces ya para terminar, el estudio del mito y la leyenda nos enseña las narrativas, es más que, bueno, un artefacto estético, también, bueno, nos da un significado que sostiene una identidad de un pueblo, puede ser, y nuestra capacidad de imaginar diferentes circunstancias. Bueno, perfecto, terminamos. Dos géneros narrativos que vimos, el mito y la leyenda, vimos ejemplos, sus diferencias y sus definiciones, también cómo lo aplicamos en la vida cotidiana, etcétera. Entonces, bueno, ahora sí, ¿alguna duda o pregunta? Espérenme. Buenos días, ahora sí. Buenos días, ¿cuántos conectados? Ocho. Perfecto, bueno, muy bien. Ocho conectados hoy. Déjame ver quiénes son. Bueno, somos ocho, me incluyo. Entonces, bueno, nada más activen tantito su micrófono. Si tienen una duda, pregunta, también, y como les digo, para que no se me queden dormidos ahí. Hola Buenos días, maestro, buenos maestra. días. Bueno, ok, primero, a ver, ¿quién fue? A ver, primero Samantha, a ver, que tiene el micrófono activo. Buenos días maestro. Samantha, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Dudas o preguntas? No, todo bien. Le iba a decir, ayer me quise adelantar a hacer el cuestionario Ajá. y saqué 7. Dije, no, mejor me voy a esperar a la clase y lo acabo de hacer y saqué 10. Excelente, bien. Sí, creo que esa actividad que están haciendo varios de ir contestando la actividad durante la presentación o la clase, está mucho mejor, ¿verdad? Así también lo comprendes mejor. Pero ven bien, o sea, bien también que ayer tuviste el tiempo de adelantarte. Bueno, gracias, Samantha. A ver, ¿quién más? ¿Quién más iba a hablar ahorita? Que activen su micrófono. Buenos días. Hola, buenos días, Iris. Maestro, bueno, yo nada más la única duda que tengo no es sobre la clase, sigue siendo sobre la actividad de un Scrum que sigue sin aparecer la calificación. No Eso, sé si a usted sí le es, salga. es que eso va a aparecer como quiera ahí porque hay problemas con la plataforma, pero no se preocupen, eso va a quedar resuelto. Eso Ah, va a ok, aparecer, sí, muy sí. bien. Ok, gracias, maestro. Ok. ¿Quién más? Bueno, Sheila. Buenos días, maestro. Buenos días, Sheila. Pues no, no hay ninguna duda. ¿Ya hiciste la De hecho, actividad? igual ayer hice el cuestionario Ok. y saqué 10. Ah, bueno, excelente, sí, sí. Ninguna duda sobre la clase ni nada. Bueno, ya No, lo vieron ayer, ya la refuerzan con lo visto hoy, ¿verdad? sí, profe. Digo, relativamente está sencillo estas clases, porque son temas que, bueno, lo vimos en diferente tiempo en nuestra época de la escuela básica, pero reforzarla también ya en esta circunstancia, digo, ya creo que se nos hace más sencillo. Pero bueno, gracias, Sheila. ¿Quién más? Adriana Sandoval. Sí, rapidito, porque ya nos va a cumplir el tiempo. Buenos días, maestro. Hola, Yo buenos no días. tengo, yo no tengo ninguna duda. Ok, ninguna. ¿Contesté la actividad? Todavía la voy a hacer apenas. Ok, bueno, perfecto. No se te pase para que no te baje puntos. Aurora, si puede activar nomás tantito su micrófono. Buenos días. Hola, buenos días, Aurora. ¿Tenés alguna duda, pregunta? No, profe, yo nada más era igual que la compañera Iris, nada más de la actividad de Scrum, pero ya escuché la respuesta. Sí, ok. No se preocupen por eso va a quedar arreglado. Ah, ok, Son de muchas la gracias. plataforma, pero sí. Ok, bueno, gracias, rapidito. Sí, era todo. Gracias. Perla. Gracias a usted.
Perla, falta Perla y Verónica, creo, nada más. Buenos días, Perla, buenos días, Verónica. O cualquiera de las dos active tantito su micrófono, solamente si tienen alguna duda, pregunta, si no. No, maestro, no tengo ni una duda. Ah, Gracias. pues, ¿la actividad la hiciste ya? ¿Cuál actividad? ¿El Sí, cuestionario? sí, sí, la de ahorita. Sí, ya lo hice, saqué 10. Excelente. Bueno, no tienes tampoco duda. ¿Y Perla? Nada más. Bueno, creo que Perla a lo mejor no tiene su micrófono. No, está bien. Bueno, entonces queda la clase de hoy. Nos vemos el próximo martes, igual a las 8. Digo, espero también se puedan conectar. Y bueno, y muchas gracias por conectarse. Y aprovechen su día, que tengan bonito día, bonito martes. Gracias, maestro. Gracias, Igualmente. Igualmente, maestra, profe, igualmente. gracias. Gracias, maestro, igualmente. Gracias. Gracias, maestro, igualmente.